Gloria al Señor, gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias al Señor por su misericordia y su bondad. Amén. En Lucas 15, del 3 al 7, gloria al Señor. Dios es bueno, no importa lo que pase, lo que va a pasar tiene que pasar, pero Dios está en su trono, bendito Dios, gloria al Señor. Y lo que va a pasar es porque Dios permite que pase. Lo voy a leer y usted lo sigue con su vista, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su palabra: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Ezequiel 34, del versículo 4 al versículo 7. Aquí el Señor está hablando a los pastores, y en sí esto solo para tomar información de lo que es el tema, la oveja perdida, pero en sí no es directo el mensaje, solo para ver lo de las ovejas. Dice: no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos, en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni preguntase por ellas. Gloria al Señor. Así cierre sus ojos, vamos a leer, vamos a orar en esta hora al Señor. Gracias, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por el aire que respiramos, Señor. Por este grupo de hermanos de tu pueblo que está aquí, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque no nos has dado conforme a nuestras obras, sino conforme a tu gracia y misericordia. Ahora, Señor, yo me deposito en tus manos, Padre. Usa este vaso de barro, Señor, como sea tu voluntad, quitando todo aquello que pudiera ser de mí, Señor, que solamente tu voz a través de tu palabra, Señor, traiga ese consuelo a cada oveja, Señor, que somos ovejas de tu prado, Señor, tu pueblo, Señor. Tu palabra lo dice, que tú eres el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto, humillado, Señor, reconociéndote, Señor, como tú el único Salvador, Señor, como tú el único pastor, Padre. En esta noche atamos al hombre fuerte, Señor. Oh, Señor, todo espíritu contrario, Señor, lo echamos fuera en tu nombre, Padre. Declaramos este lugar libre, Señor, para honra y gloria tuya. Que toda alma cansada, todo corazón, Señor, necesitado, encuentre consuelo a través de tu palabra, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque confiamos en tu grande amor, que tú nos amas, Señor. Amén. Fíjese que desde que el pastor me dijo, pues usted sabe, uno siempre empieza rápidamente a orar, a llevar esa oración al Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo lleve? ¿Qué quieres darme, Señor? Para mí primeramente, porque el Señor primero lo administra a uno, y después para tu pueblo. La oveja perdida. Usted sabe que el Señor siempre nos compara a una oveja. Ahora usted dirá: ¿por qué no nos comparó a un perrito, a un gatito, a otro animalito? Ahorita lo vamos a descubrir, las características de una oveja. Y en sí, hermano, una oveja tiene muchas características parecidas a nosotros. Yo cuando miraba, me puse a buscar todo lo que habla. Y no crea que esto es yo pudiera predicarle en un solo texto, una sola hoja, que tengo muchas, un mensaje, pero es solo un poquito de todo. Tiene mucho, habla mucho de la oveja, habla mucho del pastor. Pero yo creo que es lo que el Señor ponía en mi corazón para ustedes, y yo creo y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Dice: Dios nos compara con una oveja,
y Él se dice el buen pastor, el Salmo 23 que todos conocemos, amén. Ahora vamos a ver rápidamente las características de una oveja. Dice, características de una oveja: tiene la vista muy corta, no sabe mirar lejos. La Biblia dice que nosotros andamos por fe. La oveja no puede ver lejos. Usted y yo no necesitamos ver las cosas cumplidas para creer en el Señor y sus promesas, amén. Dice también, desarrolla un gran oído, eso sí es bueno, desarrolla un gran oído para oír la voz de su pastor, porque usted sabe, la Biblia dice que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Algo bien importante en ese texto es que cuando usted, verdad que a veces uno se desespera con familiares, con amigos, y uno quisiera abrirle su cabeza y que les entrara el evangelio pero en una ocasión a mí el Señor me dijo de alguien hace años, no le hables ya, no te va a oír, no es mi oveja. Y yo dije, pero Señor, es que tú amas a todos, es que no está en Él, está en la persona. Y no le sorprenda que muchas veces, aunque usted ore, clame y vuelva, llore y tantas cosas, la persona simplemente no va a escuchar, no va a venir. ¿Por qué? Porque no es oveja. No todos somos ovejas, hay cabritos, amén. Y entonces esa es una gran verdad que en cierta manera trae paz a nosotros, porque usted sabe, uno se entristece cuando uno le habla a alguien y uno ora por esa persona y uno llora por esa persona y no, aunque muchos otros vienen después, ¿verdad? Pero uno no, claro no, te das cuenta que tienen un cerco aquí que no, porque le digo, yo le estoy hablando a alguien, pero no, hermano. Realmente que solamente Dios y su poder a través de su Espíritu Santo, si es que la persona lo permite. Otra característica de la oveja, dice, no tiene mecanismo de defensa. Usted sabe, una ovejita, ella nunca llora porque le pegan, porque la degollan, porque la voltean, porque la cargan. Ella no grita, ella no protesta. ¿Por qué el Señor fue comparado Jesús a una oveja? Porque su palabra dice que cuando Él lo llevaron a crucificar, dice que Él enmudeció. Él no contestó nada. Él tenía todo el poder, como Él le dijo a aquel hombre, tú dices que tú tienes mi vida en tus manos, pero mi vida yo la pongo, a mí nadie me la quita. Qué precioso eso, ¿verdad? Mi vida yo la pongo. ¿Tú crees que a mí me puedes matar, que me vas a mandar a crucificar? Pero no te equivoques. Yo doy mi vida en rescate de muchos. A mí nadie me la quita, porque yo podría mandar a mi Padre y pedirle ángeles, legiones de ángeles, para que me ayudaran, para que me libraran, pero no quiero, porque para eso yo he venido. Eso es muy importante que nosotros conocer, bendito Dios, porque habrá cosas en nuestra vida, hermano, que nosotros tenemos que cumplir, pasar. Hay procesos, angustias, tribulación, enfermedad, que no es que Dios no tenga el poder, pero que con un propósito Dios quiere que usted y yo lo pasemos. Pasemos ese desierto, pasemos esa prueba, pasemos ese ataque, pasemos ese proceso, porque en medio de todo eso Él se glorifica. Y en medio de todo eso Él nos quita las espinas, lo que no sirve. Él moldea nuestro carácter, nuestro temperamento para hacerlo conforme a Él. Así es de que no debemos desesperarnos cuando Dios no contesta una petición. Cuando mucha gente dice, Señor, sácame de aquí, Señor, sácame de la prueba, sácame del fuego. No, hermano, es una oración equivocada. Yo siempre le digo, Señor, si es tu voluntad, hazlo. Pero si no, enséñame cuál es el propósito de esta enfermedad. Y el Señor me lo ha dicho. Fíjese que hasta hace poco reparé en algo que Él siempre me dijo desde hace años. Él siempre me ha dicho, te voy a sanar. La última vez, aquí está la hermana por la cual el Señor me habló. Entonces, no es que ya, es que te voy. Pero hay que esperar el tiempo del Señor. Y servirle a Dios en medio de esa circunstancia que usted pase. En medio, no es fácil, porque más adelante vamos a ver la clase de ovejas que hay. Hay una en la cual yo me identifiqué mucho. Cada uno nos vamos a identificar con cada oveja. A veces podremos tener de una o varias ovejas características, pero en esa especial yo me identifiqué. Habla de la oveja perniquebrada. La oveja perniquebrada es una oveja que se lastimó una patita.
Entonces esa oveja no puede caminar como las demás. No tiene la misma velocidad, no tiene la misma habilidad. Esa ovejita siempre se queda atrás. ¿Por qué? Porque ella no está sana. Hay algo que hay que arreglar. Está herida, está lastimada. Y hay veces en nuestra vida espiritual nosotros tenemos algo. Tenemos una quebradura espiritual del alma y no podemos avanzar y no vemos ese crecimiento y no vemos esa llanura del Señor y no vemos esos frutos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que hay quebraduras en nuestra vida. No las hemos detectado, o si las hemos detectado, no se las hemos entregado al Señor. Amén. Porque a veces tenemos muchos años y yo no sé si usted, pero yo sí me pregunto, y Señor, y tantos años y mira como que estoy en el mismo lugar. Entonces Dios nos hace pensar, meditar en su palabra para analizar y entender el por qué y ponerle claro una solución. Ya les dije, no tiene mecanismo de defensa. Usted sabe, la oveja no tiene cachos, no tiene unos grandes colmillos, no tiene dientes grandes, ni uñas grandes, ni cola. Porque hay animales que se defienden con su cola. Ni veneno, ni grandes colmillos. Es una oveja. Es una oveja. Y Dios quiere así. Porque Dios le puso esas cualidades, le puso esas características que la identifican mucho con nosotros. El Señor no quiere que peleemos por nuestras propias fuerzas. Él quiere siempre que nosotros le llevemos toda situación, carga a Él y dejar que Él pelee y solucione cosas que nosotros no podemos solucionar. Bendito Dios, gloria al Señor. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Está en Isaías 53. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como la oveja. Como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay veces que Dios nos tiene que quebrar para poder ganar. Usted dirá, ¿y cómo es eso? Sí, porque a veces cargamos tanta cosa del pasado, de algo que sucedió, quizá algo cuando usted era niño. A veces hay personas que son abusadas de niños y cargan ese dolor porque nunca lo declararon a nadie, nunca lo dijeron. Entonces es como una herida guardada, una herida que no le entra oxígeno y no es sanada. Espiritualmente, cuando nosotros callamos muchas cosas y no las llevamos al Señor, esa herida está como fresca, como si acabase de suceder. ¿Por qué cree que hay personas que aunque hay mucho tiempo que les han pasado cosas, pero cuando las recuerdan, cuando las hablan, les duele igual que si acabara de pasar? Porque es una herida no sanada. La herida se tiene que poner aceite, hablando espiritualmente, vino, como el buen samaritano le puso a aquel hombre golpeado, maltratado, quebrado. A veces el enemigo tiene en el pueblo del Señor mucha gente maltratada, mucha gente quebrada y está herida. Y no nos damos cuenta y vemos por qué la hermana no sonríe, por qué el hermano no siempre está serio, por qué no avanza, porque hay quebradura dentro de él, porque hay heridas que no han sido sanadas. Pero en esta noche, si eres esa oveja, el Señor te quiere sanar. El Señor quiere restaurar tu alma para que te goces en Él. Aleluya. La oveja padece dos enfermedades que son bien tremendas. Una enfermedad que se llama vasquilla, con Z, vasquilla. Es una enfermedad que vomita y no puede comer. No puede comer la oveja cuando está así. Se enflaquece y muchas veces llega hasta morir si no se le atiende, si no se cura. La otra enfermedad es una enfermedad que usted sabe cuando la oveja tiene mucha lana y de vez en tiempo ella tiene que ser trasquilada. Entonces, si el pastor no le quita la lana, hablando espiritualmente, lo que a nosotros nos quita la lana, los pecados, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es espada como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero si esta oveja no es trasquilada,
Entonces vienen las moscas y le ponen larvas en su nariz. Entonces se le hacen gusanos y ese gusano se va hasta su cerebro. Cuando ese gusano sube hasta el cerebro, la oveja se vuelve loca. La oveja se golpea, o sea, ella no le importa porque ella siente tanto dolor que de algún modo quiere quitárselo, quiere aminorarlo y se golpea contra un palo, contra una cerca, contra lo que sea. ¿Cuántos de nosotros tendremos esa espiritualmente hablando, esa infección en nuestro cerebro, en nuestro corazón? Y hay dolor, mucho dolor y no sabes cómo sacarlo, no sabes a quién decírselo. Hay hermanos, hay hermanas, pueblo del Señor, que ha perdido ¿cómo le diré? La pasión. A veces uno puede venir cuando uno pasa muchas tribulaciones, pruebas, circunstancias, por deber, pero ya no porque te apasione estar en la casa del Señor. Porque tienes un privilegio, pero ya no te gozas, ya no hay alegría. Porque hay algo dentro que te está molestando, que no está siendo sanado ni tratado. Pero el Señor es el buen pastor, Él es el médico de médicos. Él conoce lo más íntimo de tu corazón, de tu vida, y Él quiere sanarte en esta noche. La oveja tiende a descarriarse, o sea, son propensas si ellas miran una mariposita, ellas se van atrás de la mariposa y aunque se caigan a un voladero. Ellas se van con un mosquito, ellas se van a perseguir el mosquito y paz. Entonces el pastor usted sabe, él tiene una vara y un cayado. Él usa el cayado para muchas veces sacar a la oveja del hoyo en que se metió. Y usa la vara para corregirla, porque hay muchas que se quieren adelantar y se llevan a otras. Entonces, hermano, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La oveja necesita un rebaño, la oveja no es solitaria. Usted sabe que hay muchos hermanos que parecen llaneros solitarios, pero eso no es de Dios. La Biblia dice que es necesario congregarse, compartir con los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nosotros nos juntamos, platicamos, hablamos, oramos los unos por los otros, ahí es donde Dios, el Espíritu Santo se manifiesta y envía bendición para tu necesidad. Sales reconfortado, sales sanado, sales aumentada tu fe. Pero es necesario, por eso nosotros debemos insistirles y orar por aquellos que pues por una u otra razón no les gusta mucho congregarse. La mayoría, usted sabe, muchas veces somos domingueros, ¿verdad? Solo el domingo. Pero usted imagínese nada más si usted come una vez a la semana, ¿cómo estaría? Hablando físicamente, literalmente. Si uno come una comida, por muy buena que sea, puede ser un steak, puede ser camarones, puede ser tanta cosa, pero una vez, esa comida se le acaba y usted se va a sentir débil. Por eso es que el Señor insiste, dice, no dejando de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre. Pero eso sucede cuando perdemos la pasión por el Señor. Dice, la oveja no come pastos secos, ella necesita pasto verde y fresco. El pastor la guía donde hay esa clase de pastos, porque ella no come cualquier cosa como el cabro. Usted sabe, el cabro que agarra ramas, come espinas, palos, raíces. Él se alimenta de lo que encuentra. Él no necesita un pastor, pero usted y yo somos ovejas. Necesitamos palabra limpia, pura, palabra que llene nuestro corazón, palabra que satisfaga nuestras necesidades del alma. Aleluya. La oveja no sabe llegar sola al redil. Fíjese, todas las carreteras. Nosotros no sabemos a dónde ir sin el Señor. No sabe conseguir su propio alimento, tampoco. El pastor tiene que guiarla y llevarla a un lugar donde haya pasto verde. Son frágiles y vulnerables. La oveja necesita mucho, totalmente es dependiente del pastor. Así debiéramos nosotros depender para todo de nuestro Señor, que es el pastor. La oveja es gregaria. Usted dirá, ¿y qué es gregaria? Yo tampoco lo sabía, tuve que buscarlo. Dice que significa que tiene que vivir en comunidades. Ella no sabe vivir solita. Ella tiene que estar donde hay más ovejas.
¿A cuánto les gusta así? Debemos de ser así, como la oveja. Porque cuando nosotros nos aislamos somos presa fácil del enemigo, de los depredadores, de los lobos. No es lo mismo que usted esté en un grupo de hermanos a que usted ande solo siempre por todos lados. Es necesario la comunión unos con los otros. Pues ella es así. Dice que es gregaria, no puede vivir, ella debe vivir en comunidades, no está sola. La oveja debe de trasquilarse, quitarle la lana, porque lleva a coger hasta 70 kilogramos de lana si no se trasquila. Usted sabe lo que sucede cuando no se trasquila. Ella suda mucho, entonces eso atrae a las moscas. Las moscas le ponen la larva, el gusano se le va al cerebro y se pone loca. Por eso es necesario trasquilarse. En nosotros es la palabra. Cuando nosotros venimos, el Señor siempre nos habla, a menos si tenemos un corazón dispuesto. Y Él a través de la palabra, Él corta cosas que a Él no le gustan, cosas que a Él no le agradan, nos enseña, nos muestra. Y pone otras que nos hacen falta a través de la palabra. La oveja debe de trasquilarse de tiempo en tiempo, porque cuando tiene mucha lana, ya lo dijimos, transpira mucho y vienen las moscas y todo ese proceso que ella pasa. Bendito Dios. Pero hermano, nosotros estamos en las mejores manos del que trasquila más que nada su Espíritu Santo a través de su palabra. Dice, las ovejas no duermen cuando les pasa esto, se les quita el sueño. Cuando ellas tienen esa enfermedad, ellas no pueden dormir, entonces la misma falta de sueño las vuelve su situación peor. Porque usted sabe lo que no es dormir. ¿A alguien de aquí se le va el sueño? A mí se me ha ido muchas veces. Antes, ahora ya duermo mucho mejor, pero cuando recién pasé todo eso, de recién salido, yo duraba hasta las 4, 5, me venía durmiendo 6 de la mañana. Y a veces me paraba y me ponía a leer la Biblia, me ponía a hacer medios sermones y todo así. Y mi hija me dice, mami, no es hora para que estés haciendo eso. Lo digo, es que no tengo sueño, no tengo sueño. Tengo que en mi mente ocuparla en algo, porque si no, se me va a hacer más larga la noche. En Hebreos 12, 1 al 3 dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como la oveja se trasquila, así nosotros tenemos que despojarnos de todo peso de pecado. Porque el pecado está cada día a la vuelta de la esquina, al salir de su casa, el pecado está en todos lados, hermano. Más ahorita en este tiempo tan tremendo que estamos viviendo. Que de verdad solamente yo le digo, solo aquel que nosotros realmente querramos servir al Señor. Vienen tiempos bien difíciles, tiempos bien malos, en el cual nosotros no podemos estar ya claudicando entre dos pensamientos, en el cual nosotros no podemos decirle al Señor, hoy te sirvo, mañana no, en el cual no podemos decirle al Señor, esta área te la entrego, pero esta no, esta es mía. Esas áreas que solo Dios conoce de ti y de mí, es necesario entregárselas al Señor. Hábitos, costumbres, cosas que a Dios no le agradan. Pero Él nos ama tanto que Él nos da armas poderosas para nosotros poder hacer esos cambios. Solo quiere un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que reconozca. Y no se sienta mal porque usted quizá diga, no, pues yo pequé, yo me descuidé. Todos pecamos, todos en algún momento pecamos, le fallamos al Señor. Y ejemplos tenemos en la Biblia de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo, él, usted sabe lo que sucedió, adulteró con aquella mujer, asesinó a aquel soldado que tanto lo amaba, y sin embargo así, él reconoció y vino otra vez al Señor. Otra vez él se convirtió en oveja. Entonces no hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Sabe el único pecado que Dios no puede perdonar? Es el pecado no reconocido. Es el pecado no confesado. Porque cuando nosotros confesamos y nos apartamos, Dios perdona cualquier pecado. No importa hasta dónde usted haya llegado, yo haya llegado. Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta y Dios transforma. Gloria al Señor. También sucede que puede estar en la iglesia y aún así estar perdido. Usted dirá, ¿y eso será posible? Sí es posible. Yo se lo aseguro 100%. Porque era algo que el Señor me daba a mí a las 3 de la mañana. Pero ponía una tristeza en mi corazón.
Y porque antes, hermano, yo también pasé procesos así, tiempos así. Dice, también sucede que puedes estar en la iglesia y aún así estar perdido, estar seco. Vienes a la iglesia, pero aún así no tienes alegría ni regocijo. No hay nada en tu alma. Sientes un gran vacío. Algo sucedió dentro de ti. Quizás seas una oveja perniquebrada, pero el buen pastor te puede sanar hoy espiritualmente. Amén. Porque cuando nosotros, usted sabe, cuando en el pueblo de Israel, cuando ellos perdieron el arca, que se la llevaron los filisteos, el arca representaba la presencia de Dios. Estando el arca, ellos estaban contentos, felices. Pero Dios permitió aquello porque ellos habían sido muy desobedientes al Señor. Y el arca les fue quitada. Entonces, cuando ya David es rey, él la manda a traer. Y usted sabe, pero la manda a traer no como dice en Deuteronomio, que tenían que cargar a los sacerdotes y todo aquel proceso, sino que él toman una yunta y unas vacas nuevas y la montan ahí y se la llevan. Y usted sabe lo que pasa con Usa, aquel siervo que trató de Dios lo mató. Yo fíjese que hasta muchas veces yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que tú, cuando uno no entienda, hermano, cuando uno no tiene todo el conocimiento de saber por qué fue esa situación? Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Cómo es que lo mataste si él quiso evitar que se cayera el arca, esa donde llevaba la carreta, yo creo que se meneó, se quiso caer pero Dios lo mató. ¿Por qué? Porque Dios había dado una forma de llevar el arca. Dios había dicho así, así y así. Ellos cambiaron el protocolo, lo hicieron a su manera, en su propio conocimiento. Qué importante es hacer las cosas como Dios dice. No imponer lo que yo creo, no decir lo que yo creo, no decir lo que a mí me pasó, lo que aquel es lo que dice la palabra del Señor. Y tendremos resultados victoriosos cuando hacemos las cosas de esa manera. Dice que todo el pueblo temió. Y la llevaron a otro lugar con ¿cómo se llama el hombre? Obed-edom. Y ese lo bendijo Dios. En 3 meses él estaba bendecido. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. A lo que vamos. Hay veces que aún estando en la iglesia nosotros perdemos la presencia de Dios. ¿Por qué cree usted que muchas veces cuando está la bendición, y yo me incluyo, diga estamos, no solo usted, yo también, me ha pasado, que a veces está la bendición, está el mover del Espíritu Santo y usted o yo, seco, indiferente. Hay unos que hasta se cruzan de brazos, como diciendo, ¿qué será eso? Yo digo, ¿no lo habrán sentido alguna vez? Si es que eso cuando lo siente uno, aunque sea uno, eso no se olvida. Eso traspasa todo tu ser. Eso te cambia, te transforma. Puedes estar hecho pedazos, pero cuando la presencia de Dios te toca, resucitas. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, toda tu tristeza se va, toda tu amargura, todo tu desaliento se va. Porque es Dios que te está tocando. Como le decía a aquel hombre, al que le decía, ¿vivirán estos huesos secos? A veces estamos secos y necesitamos esa presencia del Señor. Porque todavía, hermano, alguien que está afuera se puede entender, pero que alguien que nosotros estemos aquí, que estemos vacíos, que estemos secos, aunque no queremos estar, pasa, sucede. Porque suceden cosas cuando usted ha sufrido desengaño, cuando usted pone la mirada en el hombre, en la mujer y ve que aquel falla de esta manera y de la otra manera. Usted su corazón muchas veces se siente, como dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Pero acuérdese que nosotros tenemos que poner los ojos puestos en Jesús. Porque de que yo le fallo, yo le voy a fallar. De que mi hermana me falla, me va a fallar. Todos, hermanos, no hay excepción. Todos fallamos de una manera o de otra. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo Jesús, no como Pedro, porque Pedro los puso un momento, pero Pedro se fijó en los vientos contrarios y se empezó a hundir. ¿Qué vientos contrarios hay en tu vida? Que has perdido esa pasión por el Señor, que ya no te gozas, que ya no tienes esa alegría, que te da lo mismo ir que no ir, que nos da lo mismo llegar tarde que llegar temprano. No tenemos esa responsabilidad.
de llegar a tiempo. Mi hija el otro día me decía, mami, ¿por qué no te vas con nosotros? Y era cuando todavía no me sentía bien. Le digo, mija, es que a veces, le digo, lo mismo que me siento mal, le digo, no aguanto todo el servicio. Le digo, por eso me gusta a veces llegar un poquito más, para que así yo tenga fuerzas de aguantar todo lo que sigue. Pero a veces también es por descuido, porque a veces nosotros nos da lo mismo y no debe de ser así, porque esta es la casa del Señor. Y si no somos en una cosa tan pequeñita, ¿cómo vamos a hacerlo en algo más grande? ¿Cómo Dios nos va a dar un privilegio más grande si en lo poquito no somos fiel? Cuando Dios mira que tú en lo poquito, es como el que tiene poco dinero y puede dar hasta 50 centavos de diezmo, pero no está en la cantidad. La viuda dio todo lo que tenía y fue más agradable que los que daban miles. Está en el, ¿cómo le diré? En su responsabilidad que uno tiene con el Señor. Está en valorar la casa de Dios. Debemos de procurar, y yo me cuento primero que ustedes, de estar temprano aquí en la casa del Señor. Que todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer. Pero la Biblia dice que para todo hay tiempo. Claro, habrá sus excepciones, pero que no sea una costumbre diaria. Tenemos que estar a tiempo en la casa del Señor. Tenemos que esperar a que Dios haga algo para que cambie lo que nos estorba. Usted sabe, nosotros no tenemos para pagar un babysitter que cuide al niño en el culto, pues. Y yo se los cuido, pero eso también muchas veces quita ese uno por estar cuidando al niño. Usted no puede cerrar sus ojos porque ya se fue por allá, ya agarró la taza, ya cuesta. Pero yo sé que es un tiempo en el cual Dios algo va a hacer. Esto no va a ser para siempre, porque ellos solo me tienen a mí para que les ayude en ese aspecto. Pero hermanos, ¿queremos ser bendecidos por el Señor? Amén. Entonces tenemos que hacer cambios y dejar que Dios los haga en nuestra vida. ¿Qué es lo que está estorbando? ¿Desde cuándo yo me siento así? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto fue la última vez que yo lloré en la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que mi oración Dios me quebrantó y yo sentí sus caricias, sentí su calor, sentí su presencia? ¿Cuándo fue la última vez de los que estamos aquí? ¿Cuándo? Usted sabe que antes, lo que yo más recuerdo en la primera iglesia donde yo me convertí, a mí lo que más me impresionaba era que todos llegábamos al altar y había lágrimas. Hay un canto que habla de eso. Había lágrimas en el altar. ¿Por qué? Porque nos importaba tener ese tiempo antes. Usted sabe, a veces aunque haya buena palabra, pero si tu corazón no está preparado de antemano, humedecido por la presencia de Dios como el agua, no tiene resultado. Y no es en la semilla, es en nuestros corazones. Cuando usted siembra, ¿sabe qué hacen los agricultores? Yo soy de rancho, se puede decir. No sé cómo le dicen en otros lados, fincas o algo así. Pero yo crecí en un rancho, nací y crecí en un rancho. Hasta allá de más grande me fui a la ciudad. Y yo miraba cómo esos hombres aflojaban la tierra, el barbecho, para poder poner la semilla. Y yo le decía a mi papá, ¿y por qué meten esos ganchos tan grandes? Hija, dice, porque si la tierra está muy apretada, aunque la semilla sea buena, no sale. No tiene el espacio, no tiene para que ella pueda crecerse. Es lo mismo con nuestro corazón. Cuando nosotros no tenemos de antemano allá en la casa, o en la noche, o en la mañana, ese tiempo para Dios, muchas veces por eso cuando venimos aquí nos sentimos secos. Y a veces el trabajo es uno de los obstáculos. Hay gente que, claro, porque tiene necesidad, tiene que trabajar. Pero el trabajo a veces es de tal manera tan pesado, tan correteado, que no le queda tiempo. Y ya cuando viene usted a tener tiempo, yo le digo porque yo trabajé también muchos años y cuando ya a veces trabajaba 16 horas solo con media hora de descanso. Iba hasta siempre a lugares lejos, allá a Lakewood, a Redondo, a Marina, allá a Torrance, todos eran lejos, de metro, un metro y un bus o dos buses. Entonces a veces ya cuando uno llegaba, está uno cansado, exhausto. ¿Qué hacer entonces? O usted dirá, hermana, ¿no quiere que trabaje? No, hermano, no podemos dejar de trabajar cuando hay necesidad de hacerlo. Pero lo que pasa es que cualquier circunstancia de nuestra vida, Dios la puede cambiar si nosotros la llevamos al Señor.
Dios la puede cambiar, pero si a nosotros no nos interesa ese aspecto, entonces Dios no puede hacer nada. Dios dice, clama a mí, clama, pídeme por eso que te está estorbando, pídeme por eso que te impide, pídeme y yo te doy. Pero ¿sabe qué pasa ahorita? El Facebook. Para ese sí tenemos tiempo, ¿verdad que sí? Sí, este Facebook. Mire, yo cuando voy a cualquier lado, va usted en el bus, el 99%. A mí también me gusta, yo también lo miro, no creas que no. Pero siempre procuro tener un tiempo para el Señor. No, ni irse para allá, ni irse para acá. Todo exceso es malo porque en el Facebook también hay mucha, yo de ahí saco mucha información para acá. Hay mucha, usted puede sacar lo bueno de cada cosa. Lo malo es irse al extremo, de un lado o de otro, porque por ahí usted también encuentra muchas maneras de usted alimentarse, de usted aprender, de usted instruirse. La cosa es lo que escojamos y el tiempo que escojamos. La oveja débil. Características de la oveja débil. Dice, no se deja apacentar. Cualquier prueba lo desalienta y desanima. Se va de la iglesia, es decaído, desnutrido, desfallecido, tiene anemia espiritual. Cuando mira las fallas y defectos de los demás, en vez de orar por ellos, se desalienta y no quiere avanzar. ¿Alguien se identifica con esa oveja? Nos identificamos. La solución, dice, la única manera de madurar y ser fuertes es a través de las pruebas, luchas, de los procesos, desiertos, ataques del enemigo. Dios nos hace madurar a través de las tormentas de la vida, de los huracanes. Dios nos hace madurar. Debemos de aprender lo positivo, porque si no pasamos por eso, nosotros vamos a ser siempre cristianos de cristal, que a la menor cosita, ¡pum!, se quebró. Que a la menor cosita ya se quedó. A la menor cosita ya se sintió. Hay gente que se siente porque no lo invitan a un party. ¿A poco no? Sí, se siente. Hay gente que se siente porque el pastor no le visita. Y somos muchos, hermanos, no se puede. Yo creo que a veces, aunque ellos quieran, no. Hay gente que se siente porque no le dan una llamada cuando está enfermo, pero cuando estamos enfermos a veces no avisamos. Entonces tenemos que ver todas esas cosas. Dice, las hojas de los árboles secos. Cuando pasa un huracán, una tormenta, ¿qué es lo que tumba el aire del árbol? Dígame usted. Las hojas secas, ¿verdad? Es raro que se caigan las verdes. A veces Dios permite esos aires, esos vientos contrarios en nuestra vida para quitarnos eso que ya no te sirve. Dice el Señor, a través de esta prueba yo te voy a hacer que tú madures, que tú perdones, que tú me busques más, que tú tengas tiempo para mí. Y por eso Dios permite ciertas cosas. Yo cuando tenga el testimonio completo, estoy esperando el ok del Señor, les voy a decir lo que yo he aprendido a través de todas esas enfermedades. Y hermano, es que Dios tiene que desplumarnos a veces, como las águilas. Sí, Dios tiene que quitarnos lo que a Él no le agrada. La oveja enferma. Puede estar enferma del alma o del cuerpo físico o de ambos. Marcos 6:56 dice, y donde quiera que entraba en aldeas o ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto, hablando de Jesús. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Era un tiempo extraordinario, hermana, en el cual el Señor hizo grandes prodigios. Ahora ya no suceden esos milagros, pero no es por el Señor, es por nosotros. Él los sanaba, Él iba a las aldeas, Él iba a las calles y sanaba a todos los enfermos. Usted sabe lo que dice en Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Cuando pecamos contra Dios se enferma nuestra alma. David cuando pecó contra Dios en el Salmo 41:4, él le decía, sana mi alma porque contra ti he pecado. No solo el cuerpo se enferma, el alma también se enferma. Si usted ya no tiene regocijo, ya no tiene alegría, si usted no quiere ya desarrollar lo que Dios le ha dado a usted, usted está enfermo y yo estoy enferma.
Porque cuando no estamos enfermos, nosotros queremos servir, queremos en lo que sea. Y no estoy hablando solo de púlpito, no. Estoy hablando que de cualquier área en la cual nosotros podamos servir. Hay veces visitar un enfermo, hay veces hacer una actividad, bueno, tantas cosas en que podemos servir. Entonces, hermano, pero ya cuando eso se acaba, hay algo, es peligroso. Es peligroso porque lo que nos mantiene a nosotros de pie es su presencia. No es la teología, no es la hermenéutica, no son los institutos bíblicos, no es nada de eso. Eso es bueno, pero no es lo principal. No es lo primordial. Lo principal es la presencia de Dios. Cuánta gente, hermano, que es doctorada y cuánta cosa, pero véale su vida, véale su testimonio. No tienen amor, no tienen misericordia, no tienen tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que anda en el mundo solo ya con los dones, pero ya no hay presencia de Dios. Predican y cantan y enseñan, pero ya no tienen presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no han reconocido la falla que han fallado delante del Señor. No porque Dios no quiera perdonarlos, no. Simplemente porque se acostumbraron a esa vida. Samson no se dio cuenta cuando la presencia de Dios ya no estaba en él. Y aún siguió gobernando varios años Israel. Qué peligroso es que nosotros no nos demos cuenta de que Dios ya no está ahí. Tenemos que recuperar esa presencia de Dios. Tenemos que recuperar la pueblo de Dios porque el Señor está a la puerta. No importa cuánto yo sepa ni cuánto usted sepa. No importa qué escuela usted haya ido, en qué instituto. Como le digo, eso no estoy diciendo que sea malo, de ninguna manera. Es muy bueno porque tomándolo en todos los ángulos es bueno para uno ser mejor como persona, como cristiano, como todo. Pero lo malo es apoyarse solo en eso. Dios dice, la Biblia dice su palabra que Él dio dones y ministerios para la edificación de su pueblo, de su iglesia. Entonces lo que usted tiene y yo tengo no es mío. Es de Dios y yo tengo que darle cuenta un día lo que Él ha depositado en mi vida. Lo que Él ha depositado. Ahora de que vamos a pagar un precio, lo vamos a pagar. De que habrá momentos que sentimos que ya no podemos avanzar, lo sabrá. Pero de todas la Biblia dice que Él nunca deja a un justo desamparado. Nadie queda avergonzado. Nadie queda, no, hermano. Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Y si nosotros somos fieles, ya no digo perfectos, no, hermano, fieles porque fallamos mucho. Dios de ahí nos saca, Dios de ahí nos levanta, Dios de ahí nos transforma. Y Dios dice, aquí estoy yo, ¿por qué te preocupas? A veces nos preocupamos porque Dios no contesta nuestras oraciones, porque los hijos no cambian. No te preocupes, hay promesa si tú eres fiel y yo soy fiel. Que Él es poderoso para tenerlos en sus manos. Y su palabra dice que el que está en sus manos, ¿quién lo arrebatará? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada. No se preocupe si su hijo está rebelde. Nuestros hijos a veces tienen periodos y muy largos a veces rebeldes. Yo soy madre de una sola hija, pero también tuvo sus días malos, hermano. Y a veces los tiene todavía, y yo también. Pero hay promesa en el Señor. Nosotros solo tenemos que creerle a Dios, creerle, despojarnos de todo aquello que a Él no le agrada. A la oveja enferma, dice, se le fue el apetito por la oración, por la búsqueda de Dios. Y cuando digo búsqueda de Dios, quiero abrir un paréntesis. La búsqueda de Dios no es solo cantar, no es solo venir, pues Dios, Señor, yo te alabo. La comunión íntima con Dios es con los que le temen, dice su palabra. Y esa comunión va más allá de eso, va más allá de alabarle, va más allá. Esa comunión es cuando usted tiene ese tiempo con Dios, usted y Él solos. Cuando en ese tiempo, en ese rinconcito que creo que todos o la mayoría tenemos, usted ahí se derrama delante del Señor. Y no está afanado, o los afanes ya los dejó a un lado, su quehacer ya los dejó a un lado, pero hay que poner al Señor en primer lugar. Porque a veces Dios quiere en ese momento y nosotros no queremos, y cuando queremos ya se fue. Le voy a platicar un testimonio corto. En una ocasión, antes hace como 1 año y medio, yo tenía una bicicleta de esas estacionarias para hacer ejercicio, porque se me subía en ese tiempo mucho el azúcar.
Entonces, cuando yo hacía media hora de ejercicio en la bicicleta estacionaria, se me bajaban hasta 100 puntos. Y en una ocasión, adentro la tenía, me puso a hacer ejercicio. Pero allí, en eso, usted sabe que uno que haciendo cosas, uno alaba al Señor. Señor, te bendigo. Señor, gracias por eso. Así empecé. Y vino la presencia del Señor, quebrantó mi corazón, trajo paz. Y empecé a llorar y mis lágrimas se caían y yo dale con los pies a la bicicleta. Y yo entendí después que el Señor lo que quería era que yo me bajara, que yo me fuera allá con Él. No era más importante ese ejercicio que la presencia de Dios. No lo hice, hermano. Lo hice. Y ya cuando pasaron como 20 minutos me bajé y me fui. Ya no estaba. ¿Por qué? Porque Dios dijo, es más importante, ¿consideraste es más importante estar haciendo eso que venir a mi presencia cuando yo te toco? Pues no va a ser a tu manera, va a ser a mi manera, es el Señor. Por eso cuando está la presencia de Dios, es lo que siempre se dice, hay que aprovechar. Yo sé que a veces es difícil cerrar nuestros ojos, concentrarnos en el Señor, pero hay que aprovechar ese momento, porque quizá otro no va a venir hasta no sé cuánto tiempo. Y el Señor me decía, tuviste en poco, debiste de ir allá conmigo. Y le dije, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces Dios quiere tocarte? Cuando están las alabanzas, cuando está el servicio, cuando está el mensaje, y Dios dice, aquí estoy. Pero estamos pensando allá, quién sabe lo que dejamos en la casa, lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer en el trabajo. No puede estar una mente dividida y a la vez que el Señor venir con su presencia a tu corazón. Tenemos que saber valorar la presencia de Dios, sobre todas las cosas, la presencia de Dios. Créalo, mire, que aunque uno esté enfermo, aunque uno no tenga que comer, aunque uno no tenga trabajo, aunque los hijos estén rebeldes, pero si usted está lleno de la presencia de Dios, hermano, usted será feliz. Usted estará regocijado, agradecido con el Creador del cielo, porque Dios lo tiene en sus manos. Pero en cambio, cuando nosotros podemos tener todo, pero no tenemos ya la presencia del Señor, no tenemos nada, hermano. Y el diablo es experto en quitárnosla. A unos de una manera, a unos por el trabajo, a otros por las preocupaciones, a otros por el afán de corre, al otro porque no hacemos tiempo, al otro por la casa, tantas cosas. Pero decidamos hoy darle el tiempo que es el Señor. Decida en su corazón, porque sabe el propósito de cada servicio no es que salgamos igual. El propósito de cada servicio es salir diferente. Es de decir, yo decido hoy hacer este cambio en mi vida para ser mejor para ti, Señor. Yo no vengo a perder el tiempo, porque el tiempo es oro y ya no vuelve. Tenemos que saber valorar el tiempo. Yo no le digo que no mire movies, que yo también miro, aunque ya no las que yo miraba. Porque antes ahí a mí me gustaban de boxeo, me gustaban de acción, me gustaban ¿de qué será? De esos aviones que secuestraban y todo. Pero un día el Señor habló conmigo en la madrugada, como le digo que siempre casi me quedo en las mañanas, despierta. Me dijo, ¿en qué me glorifica a mí eso que tú miras? ¿En qué me glorifica? Nada, Señor. Entonces, deja de mirar lo que estás mirando para que no pierdas mi presencia. A veces no es que pequemos, a veces lo que miramos, nuestros ojos, lo que oyen, escuchan nuestros oídos, eso quita la presencia, porque Dios es un Dios tan santo, tan puro, tan poderoso, que Él no le gusta que nosotros escuchemos cosas que no edifican. La Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas, sino más bien repréndelas. En conversaciones se enferma tu mente, se desalienta tu corazón. Ve con personas que te den ánimo, no que se quejen igual que tú y que yo. Ve o escucha personas que te dan una palabra de aliento, que te dicen, ok, que me siento enfermo, pues Dios te va a sanar. Yo estoy orando por ti. Que no tengo trabajo, vamos a orar para que Dios te dé un trabajo. Personas positivas en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Mire ese milagro, yo lo nombro milagro, eso que Dios hizo con Lorena de dejarle que trabajara ahí. Pues según cuidándome, entre comillas, pero
No, pero Dios, es porque Dios me ha sanado ya más, o sea, está en proceso, ¿sí? Pero fíjese que yo tenía 4 años orando por esa petición. 4 años, por eso no se desaliente. Si usted tiene 1 o 1 mes y no llega, no se desaliente porque puede durar más. Y yo le decía, Señor, porque ella siempre quiso trabajar desde la casa. Y ahí donde estaba, pues no le pagaban mucho. Sí salía, pero no así que diga que. Entonces yo le decía, Señor, ten misericordia. Y Señor, mira, yo te pido. Pero jamás me pasó, pero es que ni por un segundo, hermano, que fuera de esa manera. Que yo me enfermara y pasara todo eso y todo eso. Y que la misma doctora le dijo a aquel, no sé si ella lo testificó, porque ese día yo no vine. Y la doctora le dice, ¿por qué no aplicas para que cuides a tu mamá? Y le dice, ¿yo? Sí, tú. Si con todo lo que tu mamá tiene, fácil te dan. Entonces fíjese que dice, yo te doy las hojas ahorita, yo te lleno todos los papeles y todo el expediente de tu mamá, todo lo que tiene yo te lo lleno. Y yo me quedé sorprendido, le miré a Lore, bueno, y le dio, sacó un montón de papeles y dijo, los que necesites, vienes y yo te los doy. Una doctora tan buena que Dios usó, hermano, una morenita. Cómo Dios usa personas para bendecir a sus hijos. Y yo recuerdo que la última cita ya vamos a terminar, hermano, no se desespere. La última cita fue la trabajadora del Estado, porque ella apeló, porque se lo negaron 3 veces. Ella apeló al Estado, iba a ir con un juez. Ya cuando ellos miraron que iba a ir con un juez, le dije, no, nosotros lo resolvemos. Fíjense cómo son. Entonces fue la trabajadora que porque quería hablar conmigo directamente pero llegó con una actitud así bien como molesta, enojada. Dice, a ver, señora, vamos a ver qué no puede hacer, qué puede hacer. Pues ya le empecé a decir bien. Dice, no, es que están cometiendo fraude. Le digo yo, no se moleste. Le digo, no estamos cometiendo fraude. Analice todos los papeles, los documentos, las cartas de doctores, de la gente que a mí me ha conocido. Le digo, y usted verá, ahora sí, si usted piensa que hay, bueno, tiene que tener pruebas. No nomás de decir, hiciste fraude. ¿Qué pruebas tiene usted de que? Bueno, sí, se quedó. Entonces cuando ya se iba, le dice a Lore, tú no tienes caso. No creo que tengas caso. Así, pero bien despectiva. El enemigo usa a esas personas, hermano, para desalentarnos. Pero yo recordé una palabra que el Señor me había dado como 3 días antes, en la madrugada, que oro porque el Señor, yo pienso que Dios me despierta, por una cosa o por otra. Y cuando yo estaba orando por eso, me dijo el Señor, pero usted sabe cuando Dios le habla a uno en su corazón, en su mente, y me dice, hecho está, pero así, una palabra fuerte dentro, no voz audible, para que no van a creer que, no, cuando Dios te lo da acá, hecho está, ya lo hice. Entonces en la mañana que amanece yo le digo a mi hija, ya no te preocupes, Dios ya lo hizo. Y se queda mi hija como, digo, sí, el Señor me dijo anoche que ya lo hizo, que el caso ya está hecho, te lo van a dar. Pues hermano, así quedó. Y cuando se fue esa mujer dijo, tú no tienes caso, como a los 3 días le mandan la aprobación. ¿Quién hace eso? Dios. Por eso su corazón no se desaliente, aunque usted mire que no avanza, aunque usted mire que hermano, que a veces lo que pasa es que el diablo es astuto. Y a veces cuando uno pasa en periodos en los cuales uno clama y clama y clama y ora y ora y ora, y usted mira aparentemente lo contrario. Pero acuérdese que Dios trabaja atrás del telón. Quizá tú digas, es que yo no miro cambio en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Es peor. No es peor. Dios está trabajando, como dice Benny Berries. Dios está trabajando. Cuando Él queda en silencio, Él tiene la petición en su escritorio. Gózate. Cuando tú no ves resultados prontos, quizá de esa casa que tú le has pedido al Señor, y tú dices, pero no tengo el presupuesto, Dios te lo va a dar pronto. Nomás sigue creyendo, síguele creyendo. Y el Señor me decía, hecho está, hecho está. Ya cuando la mujer se salió, pues sí se me desalentó un poco mi corazón, no le digo que no, pero yo recordaba eso, el Señor me recordaba, hecho está. Yo ya lo hice, o sea, ya no llores, ya no te aflijas. Dame la gloria, dame la honra, agradéceme. Y eso es lo que Dios quiere, porque usted sabe que en nuestra boca hay poder. Yo le decía hace poco a la viejecita que a veces traigo, ya está bien enfermita y quiere que la vaya a ver. Entonces, porque ella está muy malita, entonces, pero siempre es muy negativa. ¿Qué me duele esto? ¿Qué me duele? Le digo, cualquier cosa, si es su voluntad y está en los planes de Dios, Dios le puede sanar esa rodilla. Pero tiene que buscarle por Él, no nomás para que le sane. Yo sé que a veces mi hija me dice, tú eres muy
No, mija, le digo, es que a la gente se le tiene que enseñar, instruir, porque a veces piden, pero piden equivocadamente. Y cuando no reciben el milagro, se desaniman. Entonces hay que enseñarles lo poquito que uno pueda o sepa, ¿verdad? Decir, no, le digo, mire, a Dios no se le busca solo por un milagro, no como aquella gente que decía por los peces y el pan. A Dios se le busca porque Él es. A Dios se le sirve por lo que Él es, no por lo que me da. Yo siempre le decía eso al Señor. Yo te quiero servir, Señor, pero lo que uno habla va a ser probado. Cualquier cosa que usted ha hablado y le ha dicho al Señor va a ser probado. Porque es muy fácil hablar cuando uno se emociona y que tiene la presencia de Dios. Que Sí, pero prepárate, porque lo que tú has confesado, yo lo he vivido. Dios me decía, tú me dijiste muchas veces que tú querías servirme en la enfermedad, que tú querías servirme cuando no tuvieras, que tú querías servirme cuando todos te dejaran, que tú querías servirme cuando no tenías ni $1. Porque crea lo que es difícil. Yo siempre fui muy, ¿cómo le digo? Independiente. Cuando yo no estaba así, yo trabajaba, yo iba a todos lados sola, yo no necesitaba de nadie. Y fue un cambio de 380 grados de que tener que mi hija me lleve, tener que mi hija se meta con la doctora, que oh my God, yo me sentía como, pero el Señor me recordó, ¿te acuerdas? Tú me dijiste que tú me querías servir así, así, así. Pues quiero ver. El oro tiene que ser probado. Tu fidelidad y la mía y lo que le hemos dicho al Señor va a ser probado. Y si no lo es ahorita, prepárate porque va a ser probado. Porque es muy fácil servir al Señor cuando tengo todo. Cuando hay comida en el refrigerador, cuando no hay problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Es muy fácil. Pero no es fácil cuando todo se viene abajo. Cuando todo se cae. Cuando clamas de día y de noche y no llega esa respuesta que necesitas. No te desesperes. Dios le dijo a Daniel, y se lo dice a muchos ahorita, desde el primer día que tú dispusiste, usted sabe qué es disponer. Disponer es preparar, cuando usted trae un invitado, disponer su corazón, disponer todo lo suyo para que él haga eso. Y le dijo desde el primer día que tú hiciste esa petición delante de mí. Yo la escuché. Hermana Karen, Dios te ha oído. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Dios te ha oído. Dios te ha oído y Dios hará grandes cosas. Dice que él tenía 21 días orando por aquella petición acerca de los cautivos de Babilonia, Daniel. Y el ángel se le apareció y le dijo desde Daniel, muy amado de Dios. Y a muchos el Señor les dice ahorita, muy amado eres por mí. Has sufrido, has padecido, has llorado. Te ha costado servir adelante. Porque a veces aunque no tienes fuerzas, estás aquí. A veces aunque tienes 1000 cosas que hacer, pero estás aquí. Y eso Dios lo ha mirado. Y le decía, desde ese día que tú dispusiste, yo te he oído. Y la respuesta viene. La respuesta viene para tu petición. La respuesta viene para tu situación. Créele al Señor. Tú digas, yo no miro nada. Yo no miraba nada, pero el Señor me decía, hecho está. Confiésalo, nuestra palabra tiene poder. Confiésalo con tu boca. Yo he tenido, hermano, a veces que no me podía ni siquiera enderezar de la cama. Pero hubo una hermana que me dijo, usted tiene que confesarlo. Aunque usted se sienta que usted no tiene fuerza, confiéselo. Yo estoy sana por tu llaga. Yo he sido curada, Señor. Yo estoy sana, Señor. Entonces confiese en esta noche su milagro. Que el hombre no se quiere casar con usted y usted está en adulterio, póngaselo delante del Señor. Póngaselo. Porque el que está en adulterio, el que está en fornicación, si se muere, perdone que se lo diga de esta manera se pierde. Si viene Cristo, se queda. La Biblia dice bien claro, en 1 Corintios dice que no es rey, dice. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entre ellos no solo hay eso, entre ellos los borrachos, maldicientes, mentirosos, tanta cosa. Entonces tenemos que ponernos en la línea porque el Señor ya viene pronto. Vamos a ir rapidito con la oveja, la perniquebrada, pues ya le dije casi todo. Es la oveja que tiene una herida, está coja, no puede correr ni caminar como las demás. En nuestra vida a veces estamos como la oveja perniquebrada. Nos hirieron, nos sucedió algo que nos marcó para toda nuestra vida y no
nos deja caminar como Dios quiere y a veces nadie lo sabe, solo Dios. ¿Qué te pasó en tu vida de niño, de adolescente, de adulto que te marcó? ¿Te abusaron? ¿Tuviste un abuso de quizá de una relación de incesto, un aborto, una traición, una pérdida, un abandono, un rechazo, una calumnia que destruyó tu vida, tu ministerio, un chisme que te lastimó, te destruyó tu vida espiritual, un engaño, un falso testimonio que te desanimaste? ¿Qué te pasó? Yo no sé lo que usted haya pasado. Yo solo le digo que el Señor está aquí. Y Él siempre nos ruega, siempre nos dice: ven, ven, aquí estoy yo. A veces el tener esa situación que pasó de niño, de joven o de adulto, tapada, como que nada pasa, como que nunca pasó, eso no soluciona. Porque una herida, para ser sanada, tiene que recibir vino y aceite, espiritualmente hablando. Tiene que ser vendada. ¿Usted sabe para qué es la venda? Para que se sane escondidita, escondidita, ahí, que no le entren las bacterias. Por eso él dice que le puso una venda, vendó sus heridas, vendó sus heridas, le puso vino y aceite. Dios quiere en esta noche ponerte vino y aceite a tu corazón. Dios no quiere que el enemigo te haya puesto larvas hasta tu cerebro, hasta tu mente, hasta tu alma, y que estés infectado y que ya no puedes avanzar y que ya no sientes y que ya no puedes. Dios te dice: yo te restauro hoy, yo te doy vida nueva. Aleluya. Estas condiciones no te dejan avanzar como Dios quiere que avances. Hay talentos que están escondidos, de gente que no ha desarrollado su talento porque no le da tiempo a Dios, porque siempre hay algo más importante que lo de Dios. Lo tienes ahí guardado, escondido en tu corazón. Estás herido, estás estancado. Usted sabe que las aguas estancadas producen mal olor. Hay que desempolvarnos de todas esas cosas. Hay que renunciar a ellas. Hay que llevárselas al Señor. Decirle: aquí estoy. Si no lo he usado, pues lo voy a usar ya, Señor. Si te he dicho no, hoy te digo que sí, Señor. Si tengo que pagar un precio, Señor, lo pago, Señor. Pero solo está conmigo, solo fortaléceme. David decía en el Salmo 32: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesión. Esa es la llave de la victoria. Confesión, confesión. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo sobre nuestra vida para sanidad del alma. Jesús es el buen samaritano que venda nuestras heridas. Nos pone aceite y vino nuevo. Nos sana. Bendito Dios. ¿Cuántos quieren tener ese? La oveja descarriada, sabemos que es la oveja que ha conocido, hablando en el Señor, al Señor, y que se descarría. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La oveja descarriada, a veces digo oveja, hermanos, sorry. Es una oveja apartada y rebelde. Se apartan en los procesos, en los desiertos, tribulación y pruebas. Se desvían cuando tienen batallas, tentaciones. Fracasan porque tienen brechas no cerradas, o sea, situaciones que no han cerrado. Descuido espiritual, falta de comunión íntima con Dios, o que pone su mirada en los placeres del mundo. Esa es la oveja descarriada. Conoce y sabe del Señor, pero no está dispuesta a pagar el precio de apartarse solo para el Señor. Quiere estar entre el mundo, entre Dios. Le da parte, pero parte no. Tiene lo que dice el Señor en Oseas: tienen un corazón dividido. Y eso no funciona así. Porque el que tiene un corazón dividido está completamente perdido. Si no se arrepiente y si Cristo viene, se queda. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestras emociones, nuestros pensamientos
Allí, hermano, tenemos que guardar todo eso. Cuando hay heridas no sanadas, cosas no resueltas y entregadas al Señor. El problema aquí es que cuando la oveja se descarría, corre un gran peligro, porque queda a merced del enemigo. Los lobos rapaces, los malos obreros, los depredadores, tiene que volver al Padre rápido, en emergencia, porque corre peligro su alma. Corre peligro su alma. Brechas no cerradas es cuando hay situaciones que han pasado en nuestra vida. Todos hemos pasado situaciones con personas, con circunstancias, con lugares, pero que no le hemos dado el cierre. Un ejemplo rápido, mire, yo conocí esto hace mucho tiempo. En la iglesia donde yo me convertí, allá había una hermana que siempre que venía un predicador que se llamaba Adán en aquel tiempo, él venía de la ciudad de Monterrey a ese lugar a predicar, porque en ese tiempo él era estudiante. Y yo siempre miraba a esta hermana, se llama Esther, se llamaba, espero que todavía viva. Y ella se ponía a llorar, estaba sentada allá atrás, pues se ponía a llorar cuando él estaba predicando. Y Dios lo usaba tremendo ese hombre. Era blanco, se ponía rojo. Y yo siempre la miraba, ¿por qué lloraba tanto? No era precisamente de la presencia de Dios. Hasta un día que hicimos más amistad, porque hacíamos obras juntas. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿te puedo preguntar? Sí. Le digo, ¿por qué tú siempre que predicas el hermano, tú lloras y lloras y lloras? Dice, ¿sabes por qué, Elizabeth? Dice, porque él era mi novio. Y él, yéndose al instituto, allá se novió con una muchacha de Texas y se casó con ella, sin decirme a mí nada. Y es un dolor, dice, que yo no puedo superar. Es un dolor que solo con mirarlo a mí se me salen las lágrimas. Brecha no cerrada. Porque el deber de aquel varón, aún que Dios lo usaba sin predicar, ¿sabe qué hubiera sido? ¿Sabes qué? Ven para acá, mira, yo ya no te quiero, ya no me gustas, yo voy a tener otra relación. Eso es el orden. Pero que jugó con sus sentimientos, estando en un altar, siendo vocero del Señor. Y entonces yo entendí por qué ella lloraba, porque fue una situación que él no le dio cierre y la hirió, la lastimó. Así puede haber situaciones en nuestra vida, alguien a que quizá hemos ofendido con palabra, hecho o pensamiento, y no le hemos ido a pedir perdón, y esa persona está herida, está lastimada, no quiere venir. Un pleito, un malentendido que no hemos ido a aclarar y que se quedó así, como tapadito. Es necesario aclararlo. Es necesario decirle, lo que tú hiciste a mí me dolió, o lo que yo te hice, perdóname. Y Dios perdona, y Dios restaura. Eso es lo que el Señor quiere. En Eclesiastés 10:8 dice, el que aportillare el portillo le morderá la serpiente. Es decir, cuando tú quitas una tabla de una cerca, por ahí se cuela la serpiente, Satanás. Cuando tú quitas un pedazo de tu cobertura en el Señor, cuando tú dejas que algo se meta, cualquier cosa, es como algo que tú quitas para que Él se meta. No deis lugar al diablo, dice el Señor. No des lugar, no des lugar, no demos lugar. Porque el diablo ese no te tira sí te voy a dar una palmadita. No, el diablo, como me lo dijo a mí hace poco, hermana Karen, ¿sabe? Te tira a matar. Él no te anda por nomás para que te caigas. No, sus dardos son a matarte, a destruirte. Ese es su trabajo. Su palabra dice que Él vino a matar, robar y destruir. ¿Qué te ha robado? ¿Qué te ha robado? A lo mejor tienes un talento, pero lo has desarrollado solo por encimita. Cuando tú sabes que tienes un potencial increíble ahí en tu vida, en tu corazón, pero por los afanes, como en la palabra del sembrador, no lo has desarrollado, porque te has enredado en tanto afán de trabajo, de casa, de ir que venir, de actividad. Pero muchas veces las muchas actividades no quiere decir que estemos en la voluntad de Dios. Amén. ¿Sabe por qué yo entendí eso? Porque cuando el Señor le habla a la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, ahí le dice, le empieza a dar los elogios y le dice, yo te admiro. ¿Sabes por qué? Porque tú has trabajado arduamente, tú has sufrido, tú has hecho muchas cosas para mí. No era que estaba de floja, no. Esa iglesia trabajaba para el Señor, pero se había perdido la pasión por Él. Qué importante es que no nos enredemos solo en el afán de hacer. No,
la pasión por Cristo, su presencia. Y el Señor le dijo: pero tengo una cosa contra ti. No la estaba avergonzando, despreciando, simplemente le estaba diciendo su condición para que volviera el pastor. Tengo una cosa contra ti. O sea, la elogió primero. Como dijo alguien, ponle anestesia antes de exhortar. Usted sabe que cuando van a abrirle a uno una herida, a mí me hicieron una cesárea y yo no sentí nada porque yo estaba bien anestesiada y dormida. Pero así es con la palabra también, lo que yo te digo. El Señor no quiere tanto afán, porque nosotros no podemos salvar al mundo. Tenemos que estar en la dirección correcta, como el Señor trabajaba en la iglesia primitiva. Perdonen, yo sé que se alegra un poquito, pero... Y en ese momento, fíjese que Pablo, si usted lee los Hechos, Pablo, él no se dejaba guiar por sus emociones, ni porque miraba necesidad aquí o necesidad allá. Pablo lo que decía, el Espíritu, voy, el Espíritu Santo le decía sí, no voy. Muchas veces Pablo dijo, yo quise ir con ustedes, pero el Espíritu no me dejó. Yo iba a predicar, si yo no iba, pero el Espíritu no me dejó. Qué importante es ser guiado por el Espíritu, no por nuestra carne, no por nuestras emociones. Usted se acuerda que dice la Biblia en los evangelios, dice que muchas viudas había en Israel, pero el Señor tenía una viuda especial que iba a Elías a alimentar a Elías, iba a suplir la necesidad de la viuda. Quiere decir esto que Dios no suple todas las necesidades. Muchos leprosos había en Israel, pero no todos fueron sanados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña el Señor? Tú no puedes hacer cosas que yo no te mando a hacer. Entonces, que usted dirá, bueno, usted quiere que no hagamos, que no hay de... No, ninguna manera. Simplemente que nos dejemos llevar por su Espíritu Santo. Que cuando el Señor nos dice, o que ve a ayudar a aquel, pero que no pretendas ayudar a todo el jatón, porque no vas a poder. Eso, para que no te cargues y para que esa carga no va a ser una carga pesada, porque no la estás llevando tú. El Señor te dirigió a que la hicieras, a que la llevaras. Esa es la diferencia. A veces, ¿por qué nos sentimos cargados? Porque hacemos tanta actividad como aquella iglesia. Él le decía, has hecho mucho por mí, has trabajado arduamente, pero se te ha ido la pasión por mí. Que el Señor nos ayude a entender eso. La oveja perdida, dice, no se pierde a propósito, no lo hace deliberadamente, puede ser por un descuido, accidente o mucho más. ¿Qué significa estar perdido? Significa estar desorientado del lugar, tiempo o desubicado. ¿Por qué se pierde una oveja? Porque deja de oír la voz del buen pastor. Usted sabe, oye otras voces, porque se aparta del rebaño. Dios no quiere llaneros solitarios, porque se va tras vanidades ilusorias, el mundo y sus deseos, la vanagloria de la vida. Una oveja se va tras una mariposa y puede caer en un barranco. Bendito Dios. Puede ser también porque pierde su propósito de vida, su identidad. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el cuerpo del Señor? No podemos andar haciendo cataca. Tengo que saber qué Dios quiere que haga. ¿A dónde Dios me lleva? Amén. Perdió su contacto, su relación con Dios, se siente frustrada, se siente ignorada. Como ha dejado de oír la voz del buen pastor que la guiaba, ahora oye otras voces hablando de nosotros como ovejas. Es necesario volver en sí como el hijo pródigo y volver al Padre. La oveja gorda, esta es la última ya. ¿Usted sabe que en la iglesia siempre hay ovejas gordas? Espiritualmente. No le estoy hablando de... No. Que yo estoy gorda también. La oveja gorda es una oveja, una persona que sabe mucho, una oveja instruida, una oveja que tiene mucho conocimiento. Y aunque eso es bueno, yo no digo que eso sea malo, pero el problema de esta oveja es de que ella tiene un concepto muy alto de sí misma. Vamos a suponer, allá está una hermana, una oveja gorda o hermana, que sabe mucho, ¿verdad? Está predicando aquí un hermanito que apenas está dando sus primeros pasitos. Y ella empieza desde ya, no, es que ese sermón no iba así, es que debió de decir esto. Porque como ella tiene tanto conocimiento, es rápido, juzga una predicación que tiene unción, que no tiene unción, que tiene los pasos que debe tener, que no debe de tener, y juzga. Usted no le puede pedir a un niño que predique como un pastor espiritualmente. No te puede tener un mismo desarrollo una persona que tiene 1 año o 2 a una gente que tiene 10, 20.
Y la oveja gorda lo que tiene es que tiene un concepto muy alto de sí mismo, de sí misma. Deja de ser humilde, es creída muchas veces, juzgona, criticona y tiene un concepto muy alto de sí misma. Se le olvida lo que dijo Jesús: nadie tenga un concepto más alto que los demás, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Quiere decir que debemos de ser humildes. Si algo tenemos, poquito o grande, es por la misericordia y gracia de Dios. No porque seamos buenos, no porque los merezcamos, sino por su pura misericordia. No te creas mejor que nadie, aunque te vistas mejor. Esto va más para las mujeres, para nosotros. No te creas mejor que nadie, aunque te vistas mejor, aunque tengas mejor casa, mejor carro, mejor educación. Porque hay gente que si tiene poquita educación o más, mira a los demás como... Yo lo he visto, a mí nadie me lo ha contado. Que lo miran a uno como que si uno es un cucaracho. De verdad, no tenemos que ser así. Si algo tenemos, no es porque lo merezcamos, es porque al Señor le plació, pero no es para engrandecernos, es para darle la gloria a Él. Dice, porque Dios mira de lejos al altivo. Muchas veces la oveja gorda menosprecia a su prójimo y la Biblia dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Nunca menospreciemos a nadie por cómo sea, ni cómo se viste, ni porque habla, ni porque viene de tal país, ni porque se viste así, ni porque se viste así. Nunca menospreciemos a nadie, porque en el Señor la vestimenta cuenta. Bueno, pero no es una cosa que diga usted que usted va a juzgar solo por la vestimenta. Amén. Hace poco fui a una iglesia y créalo que me dolió mucho, la visité pues, y yo miraba a aquella gente empantalonada con las esas bien pegaditas y la corista cantando así y el pastor bien ajustado, y yo decía, Señor, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y no es que yo sea de esa, como hay mucha gente dice, es que eres religiosa. No es que uno sea religioso, pero estamos frente de un rey, estamos frente del Dios eterno de los cielos. Y si en una compañía, como yo le decía a esa persona, en una compañía te piden, te exigen a veces una vestimenta adecuada, ¿cuánto más los hijos de Dios? Ellos dicen que porque Dios mira el corazón. Digo, sí, pero la gente no mira tu corazón. La gente te juzga la gente te juzga. Yo admiro mucho a la hermana Génesis, yo se lo he dicho a ella, porque es una mujer que se sabe vestir bien bonito, muy adecuadamente a cada cosa que ella desarrolla en la iglesia. Y no le estoy diciendo que yo estoy juzgando a nadie de aquí que lo pueda tener o no. No, ese no es mi lugar. Eso lo hace Dios, los cambios en cada corazón cuando uno se dispone. Porque los cambios también los hizo y los está haciendo aún Dios en mi vida. Entonces no se sienta así. Pero sí le digo, es bien bonito eso, porque eso habla mucho. El Señor le decía a los fariseos, fariseo, limpia primero lo de adentro y después lo de afuera se va a ver limpio. Pero bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que Dios haga los cambios que Él tiene que hacer. Entonces, hermanos, en esta noche yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias porque a pesar de todas las circunstancias que yo pasé, el Señor me ha fortalecido. El Señor ha quitado muchas cosas de mí que estaban ahí y que yo no había visto, sino hasta después de ese proceso. A veces uno está ciego, hermano. Son como átomos, pero cuentan delante del Señor. Como le digo, Dios aún no me da luz verde para darlo tal y cual pasó, pero en un poco de tiempo yo sé que me lo va a dar. Póngase de pie. Y así, en 1 de Pedro 2:2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que tenemos que renunciar a todo eso. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por los que oraron por mí. Muchas gracias a los pastores. Y de verdad que Dios es grande, porque créalo, yo llegó un momento en que yo pensé que yo me iba a morir. Yo me sentía tan mal, pero tan mal, que yo no tenía fuerzas absolutamente nada. Y yo le dije al Señor, Señor, bueno, pues si ya me vas a llevar, pues llévame, sí, prepárame para ir a ese encuentro contigo. Pero bueno, aquí estamos, por algo va a ser, ¿verdad? Que Dios nos siga
ayudando a cambiar todo aquello que quizá no hemos cambiado. Pero Dios es bueno, Él lo ama, Él nos ama, Él es el buen pastor y Él ama a sus ovejitas. Sea como sea, Él ama a sus ovejitas. A veces rezongonas y todo, pero nos ama. A veces nos falta, pero nos ama. Nos ama. Y Él nos ama. Entonces eso es lo importante. Que Dios les bendiga, y así dejo el lugar al pastor o a la pastora. Gloria a Dios, amén, en esa hermosa comunión. Gloria a Dios. Damos gracias por todo lo que se hizo en este día. Señor, te damos gracias, mi Dios, en este día por todo lo que se hizo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Creemos, mi Dios, que no regresará vacía, Señor, sino que hará el efecto que tiene que hacer, Padre Dios mío. Tú hablaste a tu pueblo, Señor. Tú nos has identificado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Pero que podamos, Señor, cambiar, Padre, ser transformados, renovados en nuestra mente, Señor, para que tú, Señor, nos perfecciones día con día, Señor. Que sea esa palabra, Señor, para nuestra vida, Señor, y crezca, Señor. Crezca esa palabra dentro de nosotros, Señor, porque solamente tú das el crecimiento, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu infinita misericordia y gracia sobre cada uno de nosotros. Y ahora que nos disponemos a irnos a nuestra casa, Señor, nos vamos llenos, mi Dios, de tu palabra, Señor. Nos vamos llenos, Señor, y te pedimos, mi Dios, que nos protejas, guarda nuestras salidas, Señor, y que tengamos un descanso, Señor, descansar en ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo del Señor dice: